Universidad de Córdoba y a la actividad que vamos a hacer hoy, que se llama Lee Ciencia, Abre tu mente, una actividad que organizamos desde la Unidad de Cultura Científica y la Innovación, en la que yo trabajo, me llamo María, por cierto, y la hacemos también con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y en relación a un día muy especial. A ver, os voy a hacer dos preguntas, la primera es fácil. ¿Sabéis qué día se celebra mañana? Exacto, mañana es el Día del Libro, es 23 de abril y por eso todos los años, desde el 2017, venimos organizando esta actividad. Este año hemos leído este libro y la semana que viene hay otros centros educativos que han leído el libro Otra historia de la ciencia. Y la idea es, bueno, pues hacer un encuentro entre estudiantes y autores y autoras de libros de divulgación para pues tratar de hablar pues de conceptos científicos de una manera un poco diferente. Y aquí viene la segunda pregunta, que tiene trampa en realidad. ¿Sabéis por qué se celebra el Día del Libro el 23 de abril? ¿No? Bueno, pues al parecer, y ahora en realidad no es así, ahora os lo explico, porque es una fecha en la que coinciden la muerte de varios autores, varias autoras, pero hay dos en concreto que fallecieron el mismo día, el 23 de abril de 1616, que son Shakespeare y Cervantes, aunque en realidad ninguno murió el 23 de abril. Shakespeare murió el 23 de abril, pero de otro calendario. En España teníamos ya el calendario gregoriano, creo que se llama, que es el que sigue vigente ahora. Y Cervantes, que escribió el Quijote, murió un día de hoy, el 22 de abril, fue enterrado el 23. Y os comento esto porque quiero sacar a Cervantes y el Quijote para comentaros una curiosidad que nos va a conectar con lo que vamos a hablar hoy, que es con el cerebro. El Quijote empieza con esa frase de en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, pues al poco, casi en el siguiente párrafo, dice una cosa muy interesante para lo que vamos a hablar hoy, que es eso del cerebro y los mitos. Escribió Cervantes que el Quijote había leído tantos y tantos libros de caballería, que son como libros de aventura de los que hoy tenemos, pues que había leído tantos este tipo de libros que al final se le secó el cerebro, perdió el juicio y acabó confundiendo la realidad con lo que había leído en los libros. No sé si este efecto secundario que en el cerebro, después de hacer mucho una actividad, eso que escribió Cervantes de que se le secó el cerebro, podía ser el capítulo número 12 del libro por el que estamos hoy aquí, que es realmente Cuánto sabes del cerebro, un libro en el que de forma muy clara, muy ilustrativa y muy llamativa se desmienten 11 mitos relacionados con el cerebro, mitos que en algunas ocasiones no son inofensivos, pueden tener problemas para la salud o incluso para la igualdad de derechos, que nos hacen pensar que a lo mejor no conocemos tan bien como creíamos el órgano con el que pensamos. El libro está escrito conjuntamente por tres autoras, Vania Figueroa y Pinza, Carolina Oliva Gutiérrez y Karen Castillo Huera, y además tiene unas ilustraciones muy bonitas realizadas por Marco Valdés Payaqueo. Se trata de un grupo, de un equipo de trabajo que está muy lejos de Córdoba, ellos trabajan en Chile, así que es una suerte tener a una de las autoras aquí, que es ella, que es Vania. Vania, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias, María, por la invitación y bienvenidos y bienvenidas a esta jornada. Vania, para que la conozcáis un poquito, ella es bioquímica y neurocientífica, es investigadora y directora de la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Chile. Su trabajo se enfoca en lograr una ciencia con mayor impacto social, promoviendo la presencia de mujeres en áreas STEM y la perspectiva de género en la investigación. De hecho, gracias a este trabajo ha obtenido el premio 100 Mujeres Líderes en 2023 y también ha formado parte de la tabla periódica de mujeres científicas que realizó la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile en 2025. Y además, para que veáis que no todo es trabajar, bueno, pues en su tiempo libre colabora con ONG para mejorar la calidad de la democracia por una ciencia inclusiva que de verdad esté al servicio del desarrollo social. Tiene un perro que se llama Pascual Humberto, que esperemos que no te esté echando mucho de menos. Le gusta restaurar muebles, tiene una colección de suculentas a las que cuida, le gusta el rock y todo lo relacionado con Turquía porque tiene familia allí. Y además de todo esto, bueno, pues también sacó tiempo junto con sus compañeras para escribir el libro, un libro que vamos a comentar ahora. Solo me queda presentaros a los centros que estáis aquí, que sois los Institutos Medina Zahara y Blas Infante, y también la Trébola Montessori School, y un centro que no ha podido venir pero que nos ha mandado sus preguntas, que es el Colegio Salesiano San Francisco de Sales. A vosotros, pues gracias por sumaros, por haber leído el libro y estar hoy aquí con nosotros. La idea, bueno, pues que le vayamos haciendo a Vania las preguntas, y si os parece me voy a animar yo a hacer la primera, y es saber si cuando empezasteis a hacer el libro pensabais que había tantos mitos sobre el cerebro, si conocíamos tan mal el cerebro. Bueno, fue difícil seleccionar mitos porque la verdad que hay muchos y hay muchos que
se popularizan sobre todo en el ámbito de la educación. Y esta inquietud con mis colegas surgió precisamente porque realizamos un estudio donde evaluamos los mitos asociados al neurodesarrollo que sostenían profesores y profesoras en Chile y encontramos que era muy elevada la cantidad de mitos. Y con eso nos decidimos a hacer este libro para que pudiéramos iniciar conversaciones entretenidas. Nos imaginamos un almuerzo de domingo, por ejemplo, familiar, hablando de uno de estos temas, o también una junta con amigos, algo más lúdico y entretenido para poder desmitificar este conocimiento que a veces circula en la prensa, circula en las películas, pero no de manera exacta. Cuando he leído el libro, una de las cosas que me llaman la atención y creo que a muchas personas nos preocupa es cómo retener la información. No sé cuántos de vosotros estudiáis o preferís estudiar por la noche. Levantar la mano. Según el libro, a lo mejor no es el mejor momento para hacerlo, ¿no? De hecho, no. No es bueno no cumplir los ciclos de sueño, porque cuando nosotros estamos durmiendo pasan cosas muy interesantes en nuestro cerebro. Lo primero es que el cerebro saca la basura, ¿ya? El cerebro se limpia durante la noche. Y eso permite que nuestras neuronas funcionen mejor. Si yo estoy alargando la vigilia, es decir, si no cumplo mi ciclo de sueño, mi cerebro no se logra restaurar, no logro sacar la basura. Me imagino que en sus casas la basura pasa ciertos días de la semana y tienen que sacar, ¿no es cierto?, una bolsa para que se lo lleve el aseo. En el cerebro pasa algo similar cuando estamos durmiendo. Es una de las actividades más importantes. Y segundo, durante el sueño nosotros somos capaces de consolidar el aprendizaje del día. Es cuando nuestro cerebro consolida la memoria y lo que aprendemos durante el día. Por lo tanto, si estamos despiertos, no vamos a anclar la memoria. Entonces estamos haciendo un esfuerzo adicional para poder retener lo que necesitamos de información, por ejemplo, para un examen que tenemos al día siguiente. Así que no lo recomiendo, no es una buena técnica. Esto me lo preguntaban desde el San Francisco de Sales, el centro que no ha podido venir. Me decían, sabiendo eso, ¿podemos utilizar auriculares, ponérnoslos por la noche para que el cerebro vaya reteniendo información de lo que nos van a examinar a lo mejor al día siguiente? Bueno, justamente estudiar con el método sensorial que ustedes prefieran, ¿no? Hay personas que se sienten más cómodas con el audio, otras con la lectura. Hacerlo antes de dormir es una buena idea porque la probabilidad de que retengamos más información y que esa información se consolide en la memoria durante el sueño es mayor. Por lo tanto, es una buena idea siempre y cuando, y aquí en la ciencia todo es matizado, nunca es blanco y negro, ¿no? Cuando nosotros vemos pantallas, por ejemplo, antes de dormir, eso va en contra de la higiene del sueño, de tener un buen sueño. Entonces es preferible hacerlo en papel. Si vamos a leer, que sea en papel. Con el audio no hay problema, pero si lo vamos a hacer en pantalla, es mejor hacerlo unas 2 horas antes de dormir para poder tener un sueño más reparador. Y hablando de retener información, que esto me pareció increíble, como que los videojuegos también sirven, ¿no? Sobre todo los videojuegos tipo de acción, tipo Call of Duty, ¿no? Que hablabas de un molde perceptual, que a jugar estos videojuegos ayudaban a desarrollarlo, ¿no? ¿En qué ¿Cuántos consiste? juegan videojuegos aquí? ¿Me pueden mencionar alguno? ¿Alguno más? ¿Cuántas horas juegan? Super Mario Kart. Oh, Super Mario, me encanta. ¿Ya? ¿Y cuántas horas usan de su tiempo en el día en jugar videojuegos? Pikachu. Yo 20 minutos. 20 minutos. ¿Alguien ocupa más tiempo? ¿Cuánto tiempo? Tanto tiempo como para considerarme gamer. Eres un gamer, Hora y media. excelente. ¿Por ahí? 6 horas. Wow. ¿Y a qué horas estudias? ¿Y por ahí? Yo solo juego videojuegos en fin de semana, así que no estoy muy seguro los otros días, pero mínimo 3 horas o así. 3 horas. ¿Por ahí? 1 hora y también a veces en fin de semana. Bueno, por allá también nos querían decir. Juego el fin de semana y 1 hora y media, 1 hora.
1 hora, 1 hora y media al día. Bien, los videojuegos, hay siempre una polémica, como les dije anteriormente, nada de esto es blanco y negro, ¿no? Pero hay una polémica respecto a los mensajes que pueden transmitir los juegos, sobre todo los juegos que son bélicos, ¿no es cierto?, que transmiten mucha violencia, y eso es algo que en realidad no deberíamos normalizar, ¿no? Deberíamos siempre estar conscientes de que los mundos que presentan los juegos son mundos de fantasía, ¿no es cierto? Es una realidad que no es la normal, y también tienen que haber edades en que el criterio permita distinguir, ¿no es cierto?, lo que es real de lo que no es real. Diciendo eso, los videojuegos también nos pueden servir para entrenar algunas habilidades y mejorar algunas habilidades cognitivas, porque nos ayudan, a propósito del molde perceptual, nos ayudan a encontrar estrategias más rápidas para desarrollar una tarea. Entonces lo que vemos, lo que analizamos en el libro es uno de los muchos estudios que hay, donde se observa que las personas que juegan estos videojuegos de acción, que generalmente son más reales, donde tienes que asumir el rol, por ejemplo, de una persona que dispara o persigue zombies, por ejemplo, puede generar estrategias mucho más rápidas para encontrar objetos en el espacio de manera mucho más rápida que lo hace una persona que no juega este tipo de videojuegos. Y esto es muy interesante porque la misma técnica de los videojuegos se puede utilizar para hacer simuladores de entrenamiento, por ejemplo, para pilotos de avión, para controladores de vuelo, incluso para personas que se dedican a la medicina, por ejemplo, cirujanos, para entrenar algunas habilidades en entornos virtuales simulados que permiten desarrollar alguna capacidad. Evidentemente nunca vamos a reemplazar la realidad, ¿no es cierto? Si tú practicas el fútbol en un videojuego, no vas a ser un excelente futbolista en la vida real, pero sí vas a desarrollar algunas habilidades que tienen que ver con encontrar, por ejemplo, objetos más rápidos en el espacio y generar actividades de aprendizaje de este tipo de videojuegos más rápido. Es decir, quien juega videojuegos le resulta mucho más fácil aprender un nuevo juego, y eso también es una habilidad que se desarrolla en el cerebro, pero siempre tomando en cuenta que tienen que haber muchas más otras cosas que ocupen su día y no solamente los videojuegos. A veces no somos conscientes de todo lo que está haciendo nuestro cerebro cuando estamos conscientes, ¿no? Porque además el cerebro está como formado por diferentes áreas que cada una se ocupan de una función diferente. Si lo explicáramos con esta charla, por ejemplo, ¿cómo estaría el cerebro trabajando? Bueno, en este momento las partes de nuestro cerebro que procesan el lenguaje están activas. Ustedes me están escuchando hablar, pero no solamente me están escuchando hablar, el sonido lo están procesando, pero también están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Y no solamente están entendiendo lo que yo estoy diciendo, su cerebro está tratando de capturar también mi acento, que es distinto al español que hablan ustedes, ¿cierto? Hay algunas palabras que yo ocupo comúnmente que no están en el lenguaje que ustedes ocupan habitualmente, y están haciendo un esfuerzo adicional para interpretar mi acento. También me están mirando, yo me estoy moviendo y me están siguiendo con la vista, ven cómo se mueven mis manos, están también sintiendo la emoción que yo estoy transmitiendo, ¿no es cierto? Si estoy relajada, si estoy nerviosa, si estoy alegre, ustedes también están procesando cómo se sienten en este momento teniendo esta charla. Me quiero ir, no me quiero ir, ¿para qué vine? o qué entretenido, etcétera. Entonces su cerebro está plenamente en funcionamiento, la mayoría de las áreas del cerebro están funcionando, y hay otras áreas que se están preocupando de nuestra fisiología, es decir, de nuestro ritmo cardíaco, de nuestra sensación corporal. Estamos experimentando si tenemos calor o tenemos frío, tal vez algunos ya tenemos hambre, a lo mejor tenemos sed. Todo eso está ocurriendo a la vez, entonces es prácticamente imposible que nos estemos ocupando nuestro cerebro todo el tiempo, incluso cuando estamos dormidos. Es increíble todo lo que hace, ¿no? al mismo tiempo. Si queréis abrimos ya el turno de preguntas, por si queréis animados vais levantando la mano y vais haciéndole las preguntas a Vania, ¿vale? Seguro que tenéis alguna pregunta. Si no, voy haciendo yo, que yo tengo muchas. Están ahí leyendo unas preguntitas. Mientras se deciden, si quieres te hago otra pregunta. ¿Cómo es? O sea, en el libro hablas de mitos.
hay algunos que pueden generar muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, hablar de solo utilizamos el 10% del cerebro, existe un cerebro masculino, otro femenino. ¿Qué medida estos mitos y otros pueden generar problemas para la sociedad? Bueno, el mito del 10% del cerebro tiene un trasfondo que es muy dañino y que tiene que ver con toda una industria o negocios lucrativos que se han generado en torno a esto. Y es muy habitual mirar cursos o programas de capacitación muy lucrativos que están ofreciendo desbloquear ese 10% o adquirir supuestamente una capacidad extraordinaria desbloqueando el cerebro, y lo que hay detrás generalmente son personas inescrupulosas que están vendiendo una fantasía pero que están ganando mucho dinero con eso, y el cerebro, como es fascinante y es un tema que requiere, que despierta mucha atención en la ciudadanía, nos fascina saber qué es lo que pasa con nuestro cerebro, podemos caer en este tipo de estafas, en este tipo de situaciones donde en realidad nos están contando un cuento y nos están sacando dinero de mala manera. Y por otro lado, lo que mencionas acerca de establecer una diferencia innata entre el cerebro de hombres y mujeres, lo que genera es un trato desigual y injusto, y distintos mitos que se popularizan acerca de lo que pueden hacer los hombres, los niños, las niñas y las mujeres, y lo que en realidad nos demuestra la ciencia hoy en día, que todas las personas tenemos un cerebro distinto que está compuesto como un rompecabezas de distintas piezas, y ningún cerebro es distinto al otro. Y si nosotros comparamos los cerebros, por ejemplo, entre mujeres, vemos que la variabilidad entre mujeres es mucho mayor que la variabilidad que hay si yo comparo cerebros de hombres y mujeres. En realidad, la ciencia lo que nos demuestra con el avance de las tecnologías es que nuestros cerebros entre hombres y mujeres son mucho más parecidos y que todas las personas, ¿no es cierto?, tenemos cerebros distintos unos de otros, tenemos una estructura maestra, obviamente, pero nuestras características se diferencian en las experiencias que vivimos, dónde nacimos, la alimentación que tuvimos, la educación, el lugar geográfico, incluso si nacimos en un lugar con mucha altitud, ¿no es cierto?, en el altiplano boliviano, por ejemplo, o nacimos aquí en Granada, en España, van a haber ciertas características que se van a ir modificando en nuestro cerebro. Si yo desde muy pequeña, por ejemplo, practico un deporte, también hay algunas características de mi cerebro que se van a desarrollar más que otras. Por lo tanto, no podemos establecer una división entre cerebros de hombres y mujeres. Eso es un mito que se ha utilizado para justificar un trato desigual e injusto y decir, por ejemplo, algunos mitos de que, por ejemplo, las mujeres tendríamos pocas habilidades en las matemáticas o en la ciencia y que seríamos más hábiles en el lenguaje, lo cual ha sido desmentido sistemáticamente por la evidencia científica, pero lo que genera es que las personas que son objeto de este mito tengan una inseguridad impuesta, ¿no es cierto?, por esta información falsa que circula en la cultura popular. Bueno, uno de los mitos más popularizados es el porcentaje de cerebro que ocupamos. El mito del 10% es un mito que se repite, y si ustedes hacen una pequeña búsqueda en internet, van a encontrar muchos sitios y muchas páginas web donde vuelven a desarrollar este mito, y eso es algo que hay que explicarlo constantemente porque surgen todas las conversaciones siempre. ¿Qué hago para ocupar más mi cerebro? Y la respuesta es: estamos ocupando el cerebro todo el tiempo, todas las partes funcionan como un todo en cualquier momento. Lo que sí hay diferencias en la actividad que estoy sosteniendo en un momento en particular, dependiendo de la tarea. Por ejemplo, si estoy corriendo, haciendo ejercicio, probablemente mi corteza motora esté más activa que otras partes de mi cerebro en ese momento. Ahí tiene... De todo lo que había explicado en el libro, casi lo más complejo. Escribir un libro tiene hartas partes. Primero, cuando es un libro de divulgación científica, tenemos que tratar de traducir en un lenguaje no técnico un conocimiento. Esa es una parte importante. Luego, seleccionar el contenido que vamos a compartir en el libro. Esa también es una parte que requiere mucho tiempo. Además, este libro es realizado por 3 autoras, las 3 con disciplinas o especializaciones distintas, intereses distintos. Por lo tanto, ponernos de acuerdo entre 3 personas y decir: esta es la lista de mitos que vamos a analizar, también fue un ejercicio importante. Y yo creo que la parte más entretenida fue trabajar con el ilustrador Marcos Valdés, porque
traducir también conceptos científicos en imágenes visuales que sean muy atractivas. Es mérito, por cierto, del ilustrador, pero fue un trabajo muy fluido en transmitir alguna idea y que el ilustrador inmediatamente entendiera lo que queríamos con los colores, con el ánimo que queríamos transmitir con el libro. Entonces es un proceso bien complejo generar un libro y pasa por tomar acuerdos. En realidad los acuerdos entre las personas es lo que permite que un libro sea exitoso. Aquí la en primera fila y ahora te la damos a ti, ¿vale? ¿Qué es exactamente la lateralización de la función cerebral? Bueno, hay algunas funciones del cerebro que están más especializadas en un hemisferio cerebral. Si nosotros miramos el cerebro desde arriba, podemos distinguir claramente que nuestro cerebro tiene dos partes, ¿no es cierto?, que son los dos hemisferios. Y hay algunos hemisferios que se dedican particularmente a una función. Por ejemplo, definen si somos diestros o si ocupamos la mano izquierda, por ejemplo, para escribir, pero lo importante es que estas dos partes del cerebro siempre están trabajando al mismo tiempo y coordinando funciones independientes que algunas estén más representadas en una zona del cerebro. Ahí. Toda nuestra conciencia, o sea, todo lo que pensamos y todo está en el cerebro solo, o sea, toda nuestra personalidad, nuestra conciencia, la forma en la que pensamos, recuerdos y todo está ahí. Simplemente. Es una pregunta muy profunda, una pregunta muy profunda. Con la información que tenemos hoy día, toda nuestra personalidad, nuestra capacidad de autoconciencia, de percibirnos a nosotros mismos, de pensar, de la metacognición, de pensar sobre lo que estamos pensando, de hablar con nosotros mismos, todo eso ocurre a través de nuestro cerebro. Todo está concentrado en las distintas estructuras cerebrales. Ahora, ¿qué es la conciencia propiamente tal? Es algo que la neurociencia todavía sigue buscando una respuesta exacta. Tenemos pistas acerca de cómo funciona nuestro cerebro, pero nuestro conocimiento todavía es muy incipiente y nos falta mucho por explorar. Pero lo que sabemos hoy en día es que toda la conciencia está almacenada y codificada en nuestro cerebro. Abel, cuando tú dices, bueno, yo soy Abel, piensa sobre ti mismo, estoy aquí sentado en este espacio, en este salón, tengo esta curiosidad, estoy haciendo esta pregunta, me siento bien, me siento mal, etcétera. Todo lo que tú estás pensando sobre ti mismo y la metacognición, es decir, que estás pensando sobre lo que estás pensando, todo eso lo está procesando tu cerebro. Evidentemente tu cerebro es parte de tu cuerpo y al mismo tiempo tu cerebro está sensando la temperatura de la sala, estás consciente de dónde tienen tus manos, a lo mejor estás moviendo tus pies, pero todo eso, toda esa información que viene del cuerpo, tú la estás procesando en el cerebro. Allí aquella chica de la esquina. ¿Qué mito sobre el cerebro te gustaría eliminar para siempre? El mito de que hombres y mujeres tenemos el cerebro diferente. Me encantaría que ese mito no circulara más porque ese mito ha sido muy dañino, tanto para hombres como para mujeres, porque nos limita a ambos, ¿no es cierto?, a desarrollar todas nuestras potencialidades. Ese mito quiero que desaparezca. Aquí en la segunda fila. ¿Dónde conseguiste toda la información? Bueno, toda esta información está basada en estudios científicos que están publicados en revistas científicas y corresponde al trabajo de muchos investigadores y investigadoras de distintas partes del mundo. Eso es lo maravilloso que tiene la ciencia, que el conocimiento científico se construye como un rompecabezas y cada persona en distintas partes del mundo, desde África hasta América, aporta con una pieza del rompecabezas. ¿Es cierto que podemos tomar decisiones utilizando la ruta central en un momento y la ruta periférica en otro? ¿O vas a intervenir ambas rutas a la vez? La mayoría del tiempo intervienen ambas rutas. Hay la separación entre razón y emoción en la toma de decisiones es más que nada una separación conceptual, más que real. Generalmente cuando estamos tomando decisiones hay mucho de intuición y hay mucho de emoción y también de raciocinio. Es muy difícil separar la razón de la emoción al momento de tomar una decisión, así que yo diría que lo estamos haciendo todo el tiempo ocupando esas dos rutas. ¿Cómo funciona el cerebro cuando tú eres sonámbulo por la noche? ¿Está como cuando tú duermes? Es una buena pregunta. De hecho, cuando nosotros estamos durmiendo,
cuando tenemos sueños vívidos, tenemos la sensación de movilidad corporal y pasa lo mismo en el sonambulismo. Es un estado mucho más de sueño profundo, donde nosotros sentimos que estamos caminando y podemos hacer actividades. Entonces estamos en un momento entre casi que estamos despiertos, pero a la vez estamos dormidos. ¿Qué hábitos dañan al cerebro sin que nos damos cuenta? Bueno, uno de los hábitos que más daña el cerebro es el sedentarismo, estar mucho tiempo sentado sin hacer actividad física, y lo contrario, la actividad física es lo que más beneficia al cerebro, y también la alimentación. Hay periodos críticos en la vida donde la alimentación es muy importante porque los tejidos del cerebro necesitan ciertos nutrientes, como por ejemplo el omega 3, cuando somos más pequeños, cuando estamos en desarrollo. Por lo tanto, yo diría que la nutrición y el deporte son dos aspectos fundamentales para mantener la salud cerebral durante toda la vida. Luego podríamos añadir otros efectos nocivos como la contaminación ambiental, los tóxicos. Si nosotros nos exponemos, por ejemplo, a ambientes donde hay muchas sustancias volátiles y no estamos con una mascarilla, todo eso puede generar daño cerebral. Y el daño que se puede generar depende del periodo de la vida en el que nos expongamos a estas sustancias. Por eso es mucho más peligroso, por ejemplo, durante el desarrollo, que las personas se expongan a pesticidas tóxicos. Esto puede generar efectos que son permanentes durante toda la vida, pero cuando ya tenemos nuestro cerebro más o menos desarrollado, el deporte y la nutrición son cosas que debemos mantener durante toda la vida, porque es lo que nos permite tener un cerebro saludable. Y el sueño, también es muy importante el sueño, no dormir las horas que corresponde también atenta contra la salud cerebral. ¿Hay un libro que usted pensaba que era verdad y le sorprendió ver que era mentira? Qué buena pregunta, no me lo había cuestionado. Dame un minuto para pensar. No se me ocurre un mito ahora, pero sí algo que siempre ha estado en entredicho, tiene que ver con la regeneración de las neuronas. Generalmente, a mí en el colegio, por ejemplo, me enseñaron que las neuronas, uno nace con un determinado número de neuronas durante la vida y las va perdiendo y ya no hay vuelta atrás. Y justo cuando yo me estaba formando como neurocientífica, este paradigma cambió. Y se empezaron a observar que habían zonas del cerebro donde sí hay regeneración neuronal. ¿Qué es lo complejo hoy día? Que todavía no sabemos, la ciencia todavía no descubre cómo aprovechar esa capacidad intrínseca del cerebro para generar nuevas neuronas, para poder manipular esta capacidad y suplir, por ejemplo, la pérdida de neuronas durante una enfermedad neurodegenerativa que es mayor. Entonces, a veces eso se confunde y se dice de manera muy simple en los medios de comunicación que en realidad el cerebro sí tiene la capacidad de regenerar neuronas, y eso inmediatamente hace que se piense que podemos curar enfermedades neurodegenerativas, pero la realidad es que esa capacidad de regenerar neuronas en ciertas zonas del cerebro no es suficiente todavía, ¿no es cierto?, para poder curar enfermedades neurodegenerativas, pero es un buen punto de partida para pensar que a lo mejor en el futuro sí lo vamos a poder lograr. Y yo creo que esa capacidad de regeneración no estaba tan consciente respecto a las enfermedades neurodegenerativas, y me di cuenta cuando estaba haciendo el libro. Es decir, cuando estaba conversando con una amiga que no estudia neurociencia, ella me dice, bueno, entonces, ¿por qué tenemos enfermedades neurodegenerativas si las neuronas se pueden regenerar? Y ahí dije, ok, es importante decir que esta capacidad de regeneración no es suficiente para curar una enfermedad neurodegenerativa todavía. Entonces eso me pareció que era un mito que había que desarrollarlo un poco más. No sé si te parece, Vanessa, si trasladamos esa pregunta al público, ¿qué mitos os ha desmentido el libro? ¿Cuál pensabais que era verdad y habéis dicho, pues al final no? ¿Alguno quiere comentarlo? Yo en la diferente capacidad entre hombres y mujeres, sí hay una parte que yo en mi observación, lo de la capacidad
colocar las cosas en un orden concreto que a las mujeres se les da mucho más fácil, entre comillas, que a las mujeres. Pero pienso que puede venir de la educación, ¿no? Que a los niños se les dan estos puntos para juntar y a las niñas se les dan otros juguetes más de charlar o de apunar. Ese sí me ha sorprendido como verlo claramente, que no había esa diferencia. Que quería comentar eso es un punto esencial, porque el efecto del contexto y del ambiente y de la educación es muy dramático. Entonces lo podemos ver, por ejemplo, en entrenamiento de simulación de vuelo. A las mujeres generalmente cuando somos niñas nos socializan no mucho para hacer deporte o para hacer juegos de contacto o trepar árboles. Eso no es algo que se le incentive a las niñas, por lo tanto no desarrollamos mucho esa capacidad física. Pero luego, si nosotros tenemos entrenamiento específico, podemos equiparar la misma habilidad que nuestros compañeros. Entonces tiene que ver precisamente con la educación y el contexto, y es súper importante, sobre todo en el contexto de la educación, tener en cuenta eso, porque finalmente definen las oportunidades que van a tener hombres y mujeres a lo largo de la vida. Yo tengo una pregunta, pero es porque te he escuchado esta mañana en la radio sobre un mito que tiene que ver con la presunta capacidad que tenemos las mujeres para atender más de una tarea a la vez frente a la, se supone que, incapacidad de los hombres. ¿Qué tiene eso de verdad? La verdad que nada para ninguna persona. Es un mito muy popularizado de la multitarea, ¿no? Siempre dicen las mujeres podemos hacer o tenemos la habilidad de hacer más cosas a la vez que los hombres. Pero lo que nos muestra hoy día la investigación es que ninguna persona, ningún hombre, ninguna mujer, ningún niño, ninguna niña puede hacer dos cosas a la vez que requieran la atención consciente. Porque lo que realmente está haciendo nuestro cerebro es cambiar rápidamente de una tarea a otra. No alcanzamos a percibirlo porque el tiempo en que cambiamos de una tarea a otra es muy breve, ¿ya? Pero esa diferencia de tiempo entre cambiar de una tarea a otra, en situaciones, por ejemplo, en que estamos conduciendo un automóvil, pueden marcar la diferencia entre tener un accidente o llegar a destino sano y salvo. Por lo tanto, ninguna persona, ni hombre o mujer, podemos manejar dos tareas a la vez que requieren nuestra atención. Siempre vamos a tener fallos o vamos a tener pérdidas de estar cambiando de una tarea a otra. El problema con ese mito es que eso ha justificado que a algunas personas en la sociedad se les exijan hacer más cosas y a otras se les acepte que no hagan tantas cosas. Y eso genera desigualdad de trato y desigualdad de oportunidades. Y también la multitarea lo vemos, que no podemos estar viendo una serie y el móvil al mismo tiempo porque hay algo que nos estamos perdiendo, ¿verdad? Claro, no están, por ejemplo, si yo estoy viendo una película y quiero, digamos, textear en mi celular, probablemente me voy a perder el diálogo principal. Voy a estar escuchando el diálogo, pero no lo voy a estar procesando, no voy a estar procesando lo que dicen los personajes de la serie que estoy viendo. Querías... venga. Sí, se trasladarán todas las neuronas, o sea, o un cerebro de un cuerpo a otro, se seguiría manteniendo la personalidad aunque se cambiara de cuerpo, o se cambiarían las acciones y cómo funciona en sí la persona. No tengo una respuesta para eso porque todavía la medicina no ha avanzado tanto como para hacer un trasplante de cerebro, pero tomando la premisa de que la conciencia y la autoconciencia están alojadas en el cerebro, cambiar el cerebro de cuerpo, en teoría, esto es ciencia ficción, debiera conservar la misma personalidad. Debiera, si Abel, ¿es tu nombre? Si Abel te cambió de cuerpo, debiera seguir siendo Abel. Ahora, lo que debiera pasar con el concepto de la plasticidad neuronal, es decir, con esta capacidad que tiene el cerebro de aprender, es que tú tendrías que aprender nuevamente a moverte en ese cuerpo, a percibir ese cuerpo, a apropiarlo, ¿no es cierto? Y probablemente a hacer todo otra vez, ¿no? De caminar, desde reírte, desde hablar, porque eso va a cambiar, porque cambió tu cuerpo. Y eventualmente podría cambiar tu personalidad, pero estamos hablando en ciencia ficción, ¿no? Esto no ocurre en la realidad todavía, no lo descarto, no sabemos qué va a pasar en 1000 años más. Quería hacerte una pregunta del San Francisco de Sales, porque me va a servir para hacerte luego una pregunta mía. Ellos decían que
si el tamaño de la cabeza ya no es un problema para el parto, porque se pueden hacer cesáreas, si eso supone que con el tiempo va a aumentar el tamaño del cerebro de las personas. No, de hecho lo que muestra la ciencia es algo muy curioso. Nuestro cerebro se ha encogido como un 10%. Cuando nos comparamos con algunos homínidos del pasado, nuestro cerebro dejó de crecer en volumen en una época, mirando la evolución de las personas, y se ha reducido en el último tiempo estoy hablando de un periodo gigantesco en la historia, en un 10%, ¿ya? Por lo tanto, hoy día la ciencia descarta una relación entre el tamaño cerebral y las habilidades cognitivas, ¿ya? Lo que parece que es más importante, o cómo ha evolucionado nuestro cerebro, es cómo se conecta, la cantidad de tejido que se puede plegar y meter dentro del cerebro. El cerebro, si ustedes lo ven, es arrugado, y esa es la digamos, forma que ha encontrado la naturaleza para meter más tejido en menos espacio. Y eso, al parecer, tiene una ventaja en el desarrollo cognitivo, pero nuevamente en la ciencia nada es blanco o negro, sino que son muchas cosas que se relacionan, pero el tamaño en particular no se relaciona con la inteligencia, pero también depende de cómo midamos la inteligencia, porque si vemos una ballena, tiene un cerebro mucho más gigante que el nuestro, y también es un ser inteligente que ha logrado adaptarse a su ambiente, pero si medimos a la ballena por los test cognitivos que aplicamos los humanos, probablemente la ballena tenga menor puntuación, pero es por el sistema que estamos midiendo, no tiene que ver con la inteligencia. Y ahí va mi pregunta, si el cerebro no va a crecer, ¿qué ha pasado con los taxistas londinenses que sí como que tienen un hipocampo más grande, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de volúmenes cerebrales estamos hablando de cambios muy, muy pequeños, muy pequeños. No es que me crezca un hipocampo gigante, ¿no? Pero todos los cambios que tienen que ver con el aprendizaje y el entrenamiento generan algún tipo de cambio estructural, pero ese cambio es muy pequeño a nivel de tejido, sin embargo a nivel de función es muy significativo, y es el ejemplo de los taxistas londinenses que ponemos en el libro, que de tanto conocer las calles y manejar en ese entramado de calles tan complejas, terminan desarrollando una habilidad que tiene un correlato estructural en el cerebro que se traduce en esta modificación del hipocampo, que es algo muy pequeño en volumen en realidad. ¿Hay algún hemisferio del cerebro que es...? Bueno, el hemisferio dominante lo podemos ver en la lateralización. Por ejemplo, si tú eres diestra vas a tener un hemisferio que funciona, digamos, para generar esa función. Pero lo que es importante es que nunca tu cerebro va a funcionar separado. Los dos hemisferios están funcionando y están coordinando permanentemente funciones. Entonces, nunca vas a tener un hemisferio apagado y el otro funcionando. El cerebro funciona como un todo el tiempo, pero tenemos actividades, ¿no es cierto?, o funciones que están más concentradas en uno de los dos hemisferios, como el lenguaje, por ejemplo, que tampoco es todo nada, porque hay otras funciones que desarrolla el otro hemisferio, o, por ejemplo, la mano dominante que tú utilizas. ¿Cuál de los mitos que más te ha llamado la atención o te ha parecido como que era más distorsionado de la realidad? A mí el mito que más me gusta es el que tiene que ver con la conciencia de los animales. Encuentro que toda la investigación reciente que demuestra que los animales sí tienen conciencia, sí se perciben a sí mismos, creo que es algo que nos ayuda a cambiar nuestra interacción con todos los animales del planeta. Y eso a mí me hace muy feliz que la investigación avance en ese sentido, y me encanta conectarme con los animales, me encanta estar con animales de todo tipo, y tener la conciencia de que tienen conciencia, que son seres que sienten, que perciben el entorno, me hace sentir muy conectada con el planeta entero. Eso me gusta mucho. Allí al fondo. Perdón. Quería hacerte una pregunta, que siempre he tenido esa duda, ¿no? Y ahora que veo que hay la lateralidad esta que estáis hablando de los dos hemisferios del cerebro y demás, y el que hay dominante y demás, pues bueno, yo siempre le cuento a mis alumnos un poco eso, ¿no? Que yo
cuando era muy pequeño empecé a escribir, yo era zurdo, yo escribía con mi mano izquierda y lo hacía normal y demás. Pero en aquellos tiempos no estaba muy bien visto que tú seas zurdo y entonces el profesor, yo me acuerdo que me decía, bueno, debes de escribir con la otra mano. Y bueno, yo recuerdo no aquello como un trauma, ni una cosa que yo hacía y de hecho lo hice y aprendí a escribir con la mano derecha y escribo más rápido con la derecha. Me di cuenta luego que era lo que llaman ambidiestro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque claro, si eres zurdo, dominas la parte derecha, pero si eres ambidiestro y te has cambiado, de hecho yo muchas cosas no sé con qué mano hacerlas, si es algo nuevo. Tengo que pensarlo, hay cosas que hago como con la mano izquierda, en fin. Hago cosas un poco extrañas, ¿no? Entonces yo digo que ahí entonces nosotros tenemos todo cruzado o... Más que todo cruzado, eso obedece a la capacidad de plasticidad del cerebro. Esto quiere decir que el cerebro se adapta a un contexto nuevo de aprendizaje. Entonces tú comenzaste escribiendo con la mano izquierda y luego aprendiste a escribir con la mano derecha y ahí tuviste un aprendizaje. Y ese aprendizaje es posible gracias a la capacidad plástica del cerebro, es decir, a la capacidad de aprender durante toda la vida. Ahora, ¿cuál es el problema que hubo en el pasado? Me alegro que no lo hayas vivido como una situación traumática, pero hubo muchos niños a los cuales se les amarraba la mano y no se les dejaba escribir con la mano izquierda, y más en el pasado hubo mujeres que fueron acusadas de brujería y que murieron en la hoguera también por utilizar la mano izquierda, y eso ocurrió en países desarrollados quizás hasta las primeras décadas del siglo XX, así que no es algo tan lejano en la historia. Entonces es un buen iniciador de conversación acerca de cuán dañinos pueden ser los mitos acerca del cerebro o de las capacidades que tenemos. Por eso siempre hay que cuestionar la información que uno recibe, sobre todo preguntarse cuando una información genera un trato desigual e injusto, qué tanta verdad tiene y qué tanta mentira intencional para generar un beneficio, no me imagino para quién en esa época, pero que puede generar este trato desigual e injusto. Siempre cuestionar la información me parece que es lo que tenemos que hacer. Perdona pero creo que hay gente que a lo mejor son zurdos cerrados, como decimos, y que les cuesta muchísimo. A mí, por suerte, no me costó mucho y me pude adaptar y, bueno, no lo recuerdo como un trauma, pero sí que había compañeros y niños y niñas que lo pasaban mal. Pero a lo mejor es porque su cerebro no es exactamente igual o no ha podido adaptarse o no sé. Exactamente, todos tenemos cerebros diferentes y es lo mismo que pasa, por ejemplo, con las personas que tienen la habilidad de tener un oído absoluto, ¿no es cierto? Que pueden fácilmente distinguir todos los sonidos, las notas musicales, y la mayoría de las personas no tenemos esa habilidad. Eso también es cierto, nosotros desarrollamos ciertas capacidades que son distintas entre las personas. Lo importante es que esa diferencia no sea una justificación para la desigualdad de derechos o la desigualdad de trato entre las personas. De hecho, la diferencia o la diversidad entre humanos lo que hace es enriquecernos. No sé qué, hay tanta... Sí, empezamos que tú no has dicho ninguna pregunta. ¿Cuál fue la pregunta o la idea principal para que te inspiraste el libro? Lo que nosotros queríamos o lo que nos imaginamos era que, dado que el conocimiento neurocientífico circula tanto en los medios, nos imaginamos que pudieran haber conversaciones entretenidas sobre temas que fueran entretenidos, pero que tuvieran ciencia. Y para eso entregarle alguna información a las personas para que pudieran conversar como estamos conversando ahora, quizás en un ambiente más distendido, pero hablar de conocimiento científico y empezar a desmontar y un poco cuestionarse ideas que circulan normalmente. Como dijimos anteriormente, el cerebro genera mucha fascinación, mucho interés, pero la información falsa respecto al cerebro circula por todos los medios, entonces era una forma de aportar a que esa conversación fuera más basada en evidencia. Dicen que hoy en día tenemos aproximadamente 7 segundos de capacidad de prestar atención y que está siendo menos cada vez más por las redes sociales sobre todo. ¿Es verdad? Estrictamente 7 segundos no, nosotros tenemos una ventana de atención mucho más larga, la concentración se entrena también. Ahora,
Pedagógicamente es mejor tener descansos entre periodos de concentración, pero fácilmente nosotros podemos estar concentrados en una tarea más de 20 minutos, más de 30 horas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos concentrados, sobre todo en actividades que son monótonas, lo que se va produciendo es un cansancio cerebral y pérdida de la atención, y eso va ocurriendo de manera natural. Pero tanto así como tener solamente una ventana de 7 segundos de atención, no, porque sería imposible estar, digamos, en el día a día y sostener estos más de 7 segundos de que estuviste tomando atención en lo que te estaba respondiendo. Fueron más de 7 segundos, ¿no? Genial. Vamos con ella y ahora te doy a ti la palabra, ¿vale? Si pudieras añadir algún mito más al libro, ¿cuál sería? Hay tantos mitos, pero me gustaría profundizar una segunda edición de este libro con los mitos asociados al neurodesarrollo. Por ejemplo, aquellos mitos que dicen que las personas producen neuronas hasta los 5 años. No sé si han escuchado ustedes algo así, que dicen que bueno, los niños son más permeables al conocimiento en una ventana de tiempo que es muy pequeña hasta los 5 años. Y eso se repite, si ustedes lo buscan en internet, hay incluso libros científicos que están con ese conocimiento, y ese conocimiento ya ha sido desmitificado porque en realidad el cerebro tiene la capacidad de aprender durante toda la vida. Y muchos mitos que están asociados a la educación y que están asociados a la neurociencia creo que van a ocupar la segunda parte de este libro que ya la estamos creando. A ver, tiene otra pregunta. ¿Qué pasaría si se cortara algo que conecta a los dos hemisferios del cerebro, o sea, el cuerpo galloso? Bueno, de hecho eso se ha realizado y algunas funciones se pierden y otras se conservan. No es que cualquier intervención que tú hagas en el cerebro es muy delicada porque puedes tener pérdida de función motora, pérdida de función del habla, y en algunos casos eso ha ocurrido cuando personas han sido sometidas a alguna cirugía donde hay que generar o algún accidente, etcétera. Algunas actividades se pierden y otras se conservan. Una cosa sobre la pregunta que ha dicho esta chica, a ver si podría ampliarnos un poco, ¿no?, para lo que estamos aquí. Sobre las redes sociales, y las redes sociales que normalmente puedan utilizar nuestros estudiantes, cuando se crean, se tienen en cuenta comportamientos del cerebro, se hacen investigaciones para que sean más atractivas, potentes o que capten más su atención. Bueno, de hecho la publicidad se basa mucho en conocimiento neurocientífico para mantener la atención, trabaja mucho con el circuito de recompensa, por lo tanto están diseñadas para capturar la atención mucho tiempo, para producir una especie de adicción, por ejemplo, a obtener likes en las redes sociales, y esto está diseñado específicamente para provocar ese efecto. Y ahí podríamos tener una discusión amplia acerca de la ética y acerca de cómo el conocimiento científico no es, o más bien puede ser utilizado para el bien y para el mal. Y eso es algo que uno tiene que estar muy consciente, pero las redes sociales fueron específicamente diseñadas con la capacidad de generar adicción en las personas. Y eso ya está teniendo consecuencias en nuestra vida social, en nuestra salud mental. Esto ya se ha medido, hay estadísticas al respecto y la neurociencia lo está estudiando con todos los efectos, ¿no es cierto?, en el aprendizaje, en la socialización, en la interacción entre las personas, en esta era digital donde parece que todo ocurre en la virtualidad más que en el mundo real. Allí al fondo. Y cuando ustedes, ya después de haber publicado el libro, ¿han recibido alguna crítica de alguien que no estuviera de acuerdo con alguna de ellas? Sí, hemos recibido críticas. De hecho, las críticas que más hemos recibido es respecto al mito de que hombres y mujeres no tienen cerebros distintos, sino que nuestros cerebros son bastante similares. Respecto a ese mito hemos recibido haters, haters en redes sociales. A mí me gustaría saber, desde tu punto de vista, si los mitos que se han ido creando han sido más por desconocimiento o porque
como sociedad queremos que la gente piense eso porque nos beneficia? Es una pregunta súper interesante para la que no tengo una respuesta única, pero puedo decir que todas las personas somos portadoras de sesgos. Todas las personas tenemos un sesgo, todas las personas emitimos juicios acerca de cosas que no conocemos muy bien o no tenemos mucha la información. Tiendo a pensar que la mayoría de la desinformación circula por desconocimiento, parto de la buena fe, ¿no? Que la gente populariza, ¿no es cierto?, un conocimiento no con una mala intención de dañar conscientemente. Por cierto, hay personas que sí lo hacen con la intención de dañar, pero creo que la mayoría del desconocimiento parte por la desinformación y parte también por no tener de manera accesible fuentes de información confiables, que es lo que pasa con las redes sociales. En las redes sociales hay de todo y es muy difícil distinguir qué es una fuente confiable de la que no es. Luego, ahí en la comunidad científica hay una responsabilidad muy grande de divulgar la ciencia, como esta actividad de Lee Ciencia, de poder trasladar a formatos sencillos, amigables y accesibles el conocimiento científico. Entonces, se conjugan dos cosas, ¿no? La primera es el desconocimiento y la segunda es el acceso a la información. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es que las personas puedan acceder al conocimiento científico? Hoy día, según mi perspectiva, es bastante difícil que las personas que no tienen formación científica accedan al conocimiento científico. Por lo tanto, la labor que realiza en la Universidad de Córdoba la Unidad de Cultura Científica es tremendamente relevante porque lo que estamos viviendo aquí ahora es una conversación que probablemente en otro espacio no se dé y que está, ¿no es cierto?, impulsada por una universidad que está impulsando, valga la redundancia, ¿no es cierto?, el conocimiento científico, la popularización de la ciencia. Entonces, la desinformación avanza cuando no hay conocimiento disponible que la pueda contrarrestar. Por lo tanto, tener información, conocer, es un superpoder que todos debiéramos entrenar. Por lo tanto, pasar por la experiencia del colegio es entrenarse en superpoderes. Esa es también la estrategia que seguí cuando el compañero te ha preguntado sobre los haters. Le ofrecéis información, ellos dicen, no, este mito es verdad, cerebros diferentes. ¿Vosotros le ofrecéis información para rebatirlo? Depende, porque es fácil en las redes sociales, uno ya se entrena, entonces es fácil distinguir cuando es un bot, cuando es una persona que en realidad no quiere recibir información porque está sesgada y cuando es una persona que está confundida. Generalmente, si la persona está confundida, ofrecemos información, pero hay otras cosas que no vale la pena ni siquiera interactuar o responder. Sí. Hola, en vuestro libro mencionáis que una patología del desarrollo puede derivar en el funcionamiento independiente de la dualidad feliz. ¿Podrías ponernos un ejemplo que sea un poquito más a qué os referís? Bueno, no patología en general, no recuerdo ninguna en este momento, pero sí, por ejemplo, lo que mencionaba, ¿su nombre? Laureano, lo que mencionaba Laureano, ¿no es cierto?, de aprender a usar las dos manos. Eso es un ejemplo de poder, no físicamente, separar el funcionamiento de los hemisferios, pero el aprendizaje a estimular ambas áreas. ¿Alguna pregunta más? Has hablado también del desarrollo, de la educación. ¿Se te ocurre algún punto sobre el cerebro adolescente, ya que tenemos una sala llena de adolescentes hoy? Hablabas como de los riesgos, ¿no?, que asumen... Sí, más que mitos, hay conocimiento que me parece que es relevante para transitar por la adolescencia. Y tiene que ver con la aversión al riesgo, que en los adolescentes es más reducida, es decir, cuando somos más jóvenes tendemos a tomar más riesgos, y también las emociones, la regulación de las emociones, porque es un periodo que es muy intenso, donde se está consolidando la personalidad, y yo creo que cuando tenemos esa información podemos transitar ese periodo de mejor forma. Hacernos conscientes, por ejemplo, que tenemos una disposición a asumir más riesgo cuando somos jóvenes, entonces es importante reconocerlo para poder entrenar nuestra capacidad
de ponderar circunstancias antes de tomar un riesgo y pensar en realidad si yo estoy sobrevalorando mi capacidad de, por ejemplo, dar un salto donde hay un vacío, ¿no es cierto? Yo decir, yo llego a esa distancia, probablemente mi capacidad de asumir que voy a llegar a esa distancia cuando soy más joven es más alta de cuando tengo mi edad, que tengo 47 años. Probablemente no voy a querer saltar porque voy a ponderar más los riesgos. Entonces, tener ese conocimiento me parece que es importante, no para que esto desaparezca, porque son las etapas de la vida y se viven como tal, pero sí para contar con mayor información, sobre todo con los cambios emocionales y de personalidad que se dan durante la adolescencia, entenderlos como procesos que son normales, y esto puede ayudar a que, por ejemplo, para aquellos niños y niñas que la adolescencia sea un poco más compleja, tener mayor apoyo y estar consciente que esto es algo que le pasa, ¿no es cierto?, a todas las personas en esta época de la vida. Básicamente volver a que la información es poder. Del centro que no ha venido me mandaban una pregunta que es ¿por qué el cerebro se va deteriorando con la edad y si hay forma de prevenirlo o de revertirlo? Bueno, la mayor forma de retrasar el envejecimiento del cerebro, ya lo dijimos, con la nutrición y el ejercicio son dos cosas muy relevantes. Ahora tenemos muchos factores externos que están atentando contra la salud cerebral y hay que estar conscientes de eso, ¿no es cierto? Ir mitigando esto. Yo creo que el sedentarismo es una de las cosas que más colabora con el envejecimiento. El envejecimiento es un proceso natural. Todo el cuerpo va envejeciendo, pero este envejecimiento no tiene por qué ser acelerado, sobre todo en lo que tiene que ver con capacidades cognitivas y con la salud cerebral. Por lo tanto, si bien es un proceso natural, podemos retrasarlo teniendo una buena nutrición, una buena capacidad de deporte, de movimiento y sobre todo aprender, siempre estar aprendiendo algo nuevo, porque el cerebro, si no lo estamos ocupando, el deterioro cognitivo con el envejecimiento va a ser mucho más acelerado. No es tanto repetir las mismas actividades que ya sabemos y que a lo mejor nuestro cerebro las hace de forma automática, sino aprender actividades nuevas, ¿no? Sí, no hay nada que estimule más el cerebro que aprender cosas nuevas. Yo escuché que no se sabe por qué bostezamos, ¿eso es verdad? Tenemos algunas pistas. Bueno, se dice que el bostezo es contagioso, ¿no es cierto?, porque tenemos neuronas que nos ayudan a socializar con otras personas, entonces son conductas que se van aprendiendo, pero también hay reflejos que tienen que ver con el bostezo. Pero exactamente por qué se produce el bostezo todavía no lo resuelve la neurociencia. Hay algunas hipótesis, pero no hay un conocimiento que yo te puedo decir es por esto. Hay solamente teoría. Quería preguntarte, en tu opinión, ¿cuánto de lejos estamos para llegar a diagnosticar enfermedades mentales de una manera objetiva? O sea, me explico, tú tienes un cáncer, pues ves células cancerosas y dices, tiene usted cáncer. Si te has infectado de algo, pues tú ves que tiene una bacteria, está infectado, pero claro, si tú tienes una depresión o cualquier otro problema mental, ¿cómo lo detectas de una manera objetiva? Que tú puedas ver una foto, algo. ¿Estamos muy lejos? Bueno, hay muchas enfermedades mentales que se diagnostican hoy con bastante precisión. Tienen que ver con los manuales diagnósticos que se van actualizando a medida que se va generando conocimiento nuevo, se van actualizando estos manuales de diagnóstico, permiten con un alto grado de precisión detectar enfermedades mentales. Ahora, esto no está libre de fallos, ¿no? Y los fallos tienen que ver con la actualización de los manuales. Se han actualizado recientemente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el trastorno del espectro autista, han habido actualizaciones, hoy es mucho más posible detectar, por ejemplo, autismo en mujeres, cuando antes también se creía que el autismo era más prevalente en los hombres, pero resulta que al parecer esto era un problema del instrumento con el que se diagnosticaba, por eso hay tantos diagnósticos tardíos de autismo en mujeres adultas.
aún así la prevalencia del autismo sigue siendo mayor en hombres. Lo que quiero decir es que el conocimiento científico se va actualizando y va progresando, pero nunca está libre de fallos. También es importante entender que la ciencia no está escrita en piedra, y lo que sabemos hoy día, mañana perfectamente puede cambiar. Y de hecho, eso es la importancia del conocimiento científico, que se desafía a sí mismo. Y ese ejercicio de la ciencia es muy importante, ir desafiando cada vez el conocimiento y cuando hay conocimiento nuevo, ir actualizándolo rápidamente, por ejemplo, para aspectos de salud, que es tremendamente relevante. Aprovechando la pregunta que te ha hecho, ¿qué métodos, pruebas o procesos hay para conocer el cerebro? Bueno, yo creo que una de las grandes revoluciones de las últimas décadas ha sido todo el desarrollo de la imaginería cerebral, porque hay otras formas de estudiar otras partes del cuerpo, pero el cerebro es muy complicado, no podemos sacar el cerebro y luego volver a ponerlo en su sitio, ¿no? Entonces, la imaginería cerebral lo que nos ha permitido es observar la actividad cerebral cuando estamos vivos, cuando estamos realizando una actividad. Yo creo que ese desarrollo tecnológico ha permitido un avance considerable de la neurociencia con esas técnicas, pero a su vez también ha permitido que ocurran simplificaciones de procesos que son mucho más complejos y que no se pueden resolver solamente observando la actividad cerebral. Se dice que hay distintos tipos de inteligencia, por ejemplo, de inteligencia emocional, la inteligencia de números. ¿Tú dirías que hay alguno que sea más importante, más relevante en una persona? No, de hecho yo creo que cuando separamos en categorías, esas categorías nunca son blanco y negro, siempre son difusas. Y de hecho eso se relaciona mucho con otro mito que está muy popularizado en la enseñanza, que tiene que ver con los estilos de aprendizaje. Por mucho tiempo se enseñó en las escuelas que las personas tenían estilos de aprendizaje, que una persona era más visual, que una persona era más kinestésica, etcétera, pero lo que muestra la evidencia es que desplegamos un abanico de habilidades de aprendizaje que no las podemos categorizar en cajitas separadas, sino que estamos haciendo todo a la vez, dependiendo de la actividad que estamos realizando en particular. Algunas estrategias van a estar más presentes que otras. Por lo tanto, yo creo que categorizar en categorías fijas siempre en el ámbito de la neurociencia es algo que se cae, digamos, rápidamente, porque nunca podemos separar tanto los procesos. Quedan ya poquitos minutos de actividad, o sea que si se os ocurre alguna pregunta que queráis hacerle, aprovecharle. Mientras yo quería que nos contaras también, porque la neurociencia es un campo muy abierto, ¿a qué te has dedicado tú concretamente a la hora de estudiar el cerebro? Bueno, yo soy electrofisióloga de formación, entonces mis primeros años me dediqué a investigar algo muy chiquitito, para que ustedes tengan la noción de que la ciencia es un gran rompecabezas o un puzzle. Yo en mis primeros años estudié la actividad eléctrica, que estaba mediada por unos canales iónicos, que son canales que están en la membrana de las células y que posibilitan la sinapsis eléctrica, es decir, la transmisión de impulsos eléctricos entre células. Yo en mis primeros años me entrené y trabajé mucho en eso, y luego estaba muy interesada en cómo la nutrición, los ácidos grasos, modulan la actividad de estos canales y permiten que haya transmisión de señales o no. A eso me dediqué. Y ahora también estás centrada, eres la directora de la Unidad de Igualdad de Género de allí, de la Autónoma de Chile. ¿Cómo de importante es que las universidades tengan estos espacios y que se trabaje un poco la igualdad en la universidad en general y en el ámbito de la investigación? Bueno, esto me interesa en particular porque mucho del conocimiento científico que se ha producido en el mundo es un conocimiento que está sesgado. A pesar de ser conocimiento científico, está sesgado. Esto quiere decir, por ejemplo, que muchos de los estudios clínicos que se hicieron por mucho tiempo se hicieron solamente en hombres y se asumía que los resultados encontrados eran generalizables hacia las mujeres. Y esto ha generado grandes problemas de salud. Por ejemplo, hace muy poco salió un estudio en Reino Unido donde se determinó que en el periodo de una década murieron aproximadamente 8.000 mujeres
por fallos, por infartos cardíacos, pero fallecieron de muertes que eran evitables y simplemente recibieron una atención diferencial que los hombres y por eso fallecieron. Y esto se deriva de investigación científica que es sesgada. Por lo tanto, mi trabajo hoy en día consiste en acompañar a equipos de investigadores e investigadoras para incorporar una perspectiva de género en el desarrollo de la ciencia. En la neurociencia, por ejemplo, se trabaja mucho con animales de experimentación y la mayoría de los experimentos aún hoy en día se siguen haciendo en ratones machos. Por lo tanto, los resultados que tenemos no siempre son generalizables y eso produce, por ejemplo, fármacos que tienen mayor riesgo en las mujeres que en los hombres, o nos lleva a no estudiar problemas que son tremendamente significativos. Por ejemplo, las mujeres tenemos una prevalencia mayor de enfermedades asociadas al envejecimiento, como la demencia, por ejemplo, y recién hace una década la comunidad científica se está preguntando si tal vez todos los cambios que se experimentan durante la menopausia podrían estar colaborando con esta situación, en que, por ejemplo, las mujeres desarrollen tasas más elevadas de Alzheimer. ¿Qué es lo dramático de eso? Es que desde que el mundo es mundo, desde que tenemos conciencia, ha estado compuesto por 50% hombres, 50% mujeres, pero solo hace 10 años se nos ocurrió mirar que tal vez algunas particularidades de nuestra fisiología podrían estar colaborando con la mayor prevalencia de ciertas enfermedades. Entonces, eso nos da una noción de cómo el conocimiento se ha producido de una manera sesgada y por eso hoy mi trabajo consiste en acompañar a grupos de investigación para que vean la otra parte y para que hagan una ciencia que sea más inclusiva y más igualitaria. ¿Tarea fácil o difícil? Muy difícil, es una tarea muy difícil porque en general a las personas nos cuesta los cambios. Entonces, generalmente uno dice, bueno, yo he hecho esto toda mi vida y me ha resultado bien y quiero seguir haciendo lo mismo. Cambiar nos cuesta. A veces establecemos como parámetros rígidos y en el ámbito científico es mucho más difícil aún. Así que sí, es una tarea difícil, pero los resultados tienen un impacto tan grande que vale la pena seguir. Por ejemplo, el estrés postraumático genera efectos que pueden ser permanentes si no se recibe un tratamiento adecuado para revertirlo. Cualquier enfermedad, cualquier padecimiento, cualquier sufrimiento, cualquier daño físico puede generar consecuencias que son permanentes si no se recibe el tratamiento adecuado. Ahora, con lesiones físicas es más probable que eso ocurra, aunque hay ejemplos extraordinarios de personas que han sufrido severas lesiones cerebrales y siguen, teniendo una vida bastante normal. Incluso hay personas que han sufrido, por ejemplo, una caída y han despertado hablando otro idioma. Todavía no sabemos bien cómo funciona el cerebro, pero sí lo que sabemos es que cuando hay un gran trauma, ya sea físico o psicológico, si no se recibe una atención adecuada, esto puede generar daño permanente. ¿Alguna pregunta más para acabar? Pues ponemos fin a la actividad, deseándole la segunda parte del libro, agradeceros a vosotros que hayáis venido, las preguntas que le habéis hecho a Vania, que son súper interesantes, y a ti por estar aquí hoy con nosotros.